Cortés se va a convertir en un genio militar y de la repercusión mundial que no ha tenido nadie. Un gramo de mostaza valía más que un gramo de oro. Van por algo que hoy no se puede entender, que es el honor, la fama, la gloria. España fue la cabecera del mundo, no durante un instante ni durante un siglo. Lo fue hasta el siglo XIX. Hernán Cortés es sin duda el padre de todo lo que es Sudamérica. Hoy me acompaña Antonio Pérez Henares, periodista, escritor y uno de los pocos que aún se atreve a mirar nuestra historia sin miedo al espejo. Hablaremos de conquistadores, de la española, de cabeza de vaca y de esa delgada línea que separa la gloria del infierno. Colón buscó el paso por mar. En Panamá asaltan las poblaciones de taínos para llevarse sus mujeres y los niños para comérselo. El matrimonio interracial en Estados Unidos no se admite hasta el año 1967. Los imperios no atraen talento. Américo Vespucio era uno de ellos. Lo hicieron bien los ingleses y los norteamericanos, porque ¿sabes quiénes eran los grandes aliados del mundo? Antonio, muchas gracias por darnos cabida en tu casa. Esta vez Morir de Éxito se mueve a tu casa, que es un museo andante. Sí, aquí además hay muchas cosas que recuerdan a eso. Aquí hay muchas cosas de las 7 rutas que hice con Miguel de la Cuadra. Y cada año íbamos a un país de Iberoamérica o a 2. Y además lo visitábamos de verdad, lo conocíamos o lo intentábamos conocer. Y la verdad es que para mí fue clave. Mira, hay una frase que se me quedó clavada y que yo hago mía. No se es español del todo hasta que no se conoce, no se quiere y se entiende como propia, como algo a lo que tú también perteneces, que es Hispanoamérica. Y tú decías que, una cosa que te corrijo, dice, durante un instante, no. España fue la cabecera del mundo, no durante un instante ni durante un siglo. Lo fue durante bastante más. Lo fue hasta el siglo XIX. El grandísimo Imperio Español estaba prácticamente en lo más álgido a finales del XIX. Y te digo, Humboldt en 1804 escribió que no había región más emergente en toda la tierra, lugar de mayor riqueza, comercio, cultura, comunicaciones que la América hispana. O sea, lo que era la América hispana, hecha como nació y fuera, no 24 naciones en las que se han dividido y donde se ha gobernado de una manera atroz. Eso, si la América hispana fuera hoy, lo que fue, porque por eso el objetivo absolutamente de los otros imperios fue destruirlo, hacerlo cachos, partirlo en no sé cuántos cachos. Si no, y también de esos imperios y del nuevo Estados Unidos, que se ha quedado encima con gran parte de lo que aquello, todo el sur de Estados Unidos. Pero efectivamente, es que a la historia de España la miramos curiosamente, los españoles, o buena parte de los españoles, primero desde la ignorancia más supina, y luego, y esto ya es la estupidez absoluta, como con vergüenza de lo que encima no conocemos. Y nos dedicamos, y ahora ya parece que es algo de esto que se hace llamar izquierda y que no tiene nada que ver con los valores clásicos de la izquierda. Decirle tú eso a un intelectual del 98 o del 27, que no se les caía la palabra España, con su idea de España, pero tal, lo que están diciendo estos, y se quedarían perplejos. Porque la historia de España es de una grandiosidad inmensa, pero es una historia humana. Y la historia de los hombres está llena de lo que son las virtudes, pero también los terribles defectos de los hombres. Y por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad es una historia de viajes que significan repoblaciones, conquistas, invasiones. Y ahora queremos juzgar lo de todo el mundo, hasta lo del Homo habilis, con el criterio de unos mentecatos que creen que hay que aplicar el Me Too y toda una serie de delirios que solo puede hacer alguien que es un mermao mental. Así de claro. Porque la historia del perdón, ¿a qué le pide? O sea, entonces, te voy a preguntar sobre eso, sobre la leyenda negra y pedir perdón. Empezamos. Sí, no, pero es que hay que empezar antes. Nosotros, queridos cromañones,
tendríamos que empezar por pedir perdón a los neandertales, que además se extinguieron en la península ibérica, los últimos neandertales. Pero, y a nosotros nos tiene que pedir perdón todo el mundo que ha venido a esta península, cruzado aquí, ha invadido, conquistado, comerciado. Pero bueno, y luego, pues fíjate, empieza fenicios, cartagineses, griegos, romanos, luego... después de los romanos, que nosotros somos todos muy romanos ya, estuvimos 900, fíjate, estuvimos 900 años de romanos, 9 siglos, hasta que Tarik pisó Tarifa, aquí llevamos 9 siglos de romanos. De hecho, ahora estamos hablando la lengua de Roma, un poco tal, pero la lengua de Roma. Somos unos romanos muy buenos. Además, le hemos llevado a nuestra lengua al máximo esplendor. Hemos llevado a la lengua de los romanos, a la lengua de nuestra cultura, a su máximo esplendor en el mundo. Jamás nadie había hablado un derivado del latín. Tanto, en estos momentos el español lo habla 660 millones de seres humanos. Somos unos romanos muy exitosos. Y luego nos invadieron los musulmanes, de diferentes etnias y tribus. Y luego, antes de los romanos y eso, todos los godos, visigodos, alanos y vándalos pasaron por aquí. Entonces, aquí, ¿quién empieza a pedir perdón a quién? Es que es estúpido, es no querer ser humano, es pretender convertirse a sí mismo en un dios, que encima, hasta para Dios, de mentira hay que valer. Porque es que no esta creencia de esta gente que ahora juzga a toda la humanidad, lo único que está haciendo es insultar a sus abuelos. Así de sencillo. Cada vez que un tipo de estos sale diciendo estupideces y soltando venablos por la boca, y ya normalmente pues en fechas señaladas, el 12 de octubre y tal, a mí me llega eso, pero bueno, ¿por qué no se levantará tu abuelo y te dará 2 soplamocos y te dirá, pero tú qué coño sabes? ¿Y tú por qué me insultas? ¿Tú qué has hecho? Que esa es otra. Estos que están juzgando a la humanidad como si ellos fueran arcángeles, ¿qué han hecho? Posiblemente llevarlas a situaciones de delirio. En fin, que me enfado con estas cosas. Oye, ¿qué empujó a esos primeros hombres que fueron a ver las Américas? Bueno, no iban a ver las Américas, iban por allí. No, iban a lo que íbamos allí era a buscar la especiaría. Eso era un viaje esencial. Los otomanos habían tomado Constantinopla y la ruta de la seda y de las especias, y la especia, 1 gramo de mostaza valía más que 1 gramo de oro. Así. Es que no había neveras. Esto es de hace poco. Y entonces, para conservar determinados alimentos hacían falta especias, e incluso para que no supieran tos igual o tal mal. ¿Y lo que llevó a Pizarro a Cortés fue...? No. El principio, lo que lleva a Colón a irse para allá es que los portugueses y los españoles se han dividido el mundo del área de influencia. Y a nosotros nos ha tocado de un meridiano para abajo, por lo tanto no podemos seguir bajando por África. Y que los portugueses lo están haciendo. Empiezan a bajar por ahí, eran unos navegantes extraordinarios, igual que nosotros o mejores, en algún momento, Enrique es navegante, y van bajando. Y la reina Isabel, que es Castilla, que es la que tiene, porque el reino de Aragón está más focalizado al Mediterráneo, donde era una gran potencia. Por eso luego España sería una gran potencia, tanto al Mediterráneo, sería la que frenaría definitivamente a los turcos en Lepanto, pero antes de eso empezaron a bajar. Y claro, si los portugueses llegaban a las especias, que llegaron, y se convirtió Portugal en el reino más rico de toda la cristiandad. Tenía pasta para aburrir. ¿Por qué te crees que casábamos siempre a los herederos de la corona? Porque tenían Carlos V, que era así, tal, lo que quieras. Estaba tieso. Y una declaración importante. Pero Carlos V se casó de pasta. Siempre la tuvo muy mal el bueno de Carlos. Pero ahí hay un elemento. Es que Isabel de Portugal, aparte de ser guapísima y un encanto y cultísima, y luego cuando Carlos estaba fuera, una excelente gobernadora,
gobernante, es que trajo una dote y una pasta tremenda, hombre. Y eso que habíamos llegado nosotros a las Indias. Pero Portugal, para que te hagas una idea, el barco del Cano, que da la vuelta al mundo, el único, que viene cargado de clavo, de canela, etc. Con lo que trae ese barco, se paga todos los otros 4 o 5 que han naufragado, que se han perdido. Tal. Todo eso se paga. Y queda para el armador, que era un burgalés, porque era el que tenía lana. Esa expresión de tener lana era tener pasta, porque la lana era nuestra gran riqueza de exportación a toda Europa. Y por eso queda todavía, tiene lana. Pues eso, ahora la lana no vale nada, pero bueno, es que multiplicó por 400 lo que había invertido. Eso era el comercio con las especias. Claro, como no podíamos ir por allí, quedaba otra para el Atlántico. Y es cuando Colón dice, yo puedo llegar. Y le dijeron que era imposible. Y tenían razón, que a las Indias no había quien llegara. Porque aunque la medición que tenían del mundo, los cosmógrafos ya sabían que era redondo, pero la medición que tenían ellos del mundo, aunque era más pequeña de la que luego descubrimos los españoles que era, aún así, un barco que saliera de las costas europeas no tenía ni calado, ni potencia, ni tal, para llevar agua suficiente, agua potable, para beber para beber de ida y vuelta. Para beber de ida, al menos, porque allí se suponía que había agua. Y ahí tenían razón. Pero lo que pasa es que aquello no eran las Indias. Yo creo que Colón ya se dio cuenta de eso cuando llegó a Macuro. Estuve allí en el 500 aniversario, una de las expediciones fue Macuro, cuando toca tierra firme por vez primera, ya no islas, en lo que es la actual Venezuela. Uh-huh. Y entonces, ahí es la desembocadura del Orinoco, y él inmediatamente se da cuenta que un río de tal fortaleza, tan impresionante que no han visto en su vida. No es una isla. No puede, esa agua no puede venir de una isla, tiene que venir. Pero él dice, pues era el Éufrates. Seguía con eso porque eran sus capitulaciones. Y esa fue la clave. Buscando las especias, nos encontramos con América. Y primero las islas, luego el continente, y después un tal Balboa cruzó. Bueno, a todo esto Colón buscó, en su cuarto y último viaje, el paso por mar. ¿Y sabéis dónde lo buscó? En Panamá. Hostia. Exactamente. Y ojo. Exactamente por donde ahora, más o menos, va el canal. Él entra por ahí y le dicen, está en sus memorias, o sea, en sus diarios, y le dicen los indios que a 9 jornadas hay un gran mar al otro lado. Él sabe que hay un gran mar, pero él es un navegante, él está buscando el paso por mar y no lo encuentra, porque no hay. Eso se seguiría buscando por el norte y por el sur, y lo encontraría Magallanes, en ese infierno que es el sur. Ahí hice un camel trophy aquel mismo año, en el 98. Entonces, sí encontramos ese paso, pero era impracticable. O sea, quiero decirte que para las rutas comerciales, no. Fíjate, era preferible bajarse al cabo al cabo de Hornos, que aquello es un infierno. O sea, pero eso encontramos el paso. Y al encontrar el paso, supimos que se podía ir al Pacífico. Pero hubo aquí un ecosistema de conquistadores que se conocieron entre ellos y dijeron, vamos, o sea, se conocieron previamente. ¿Qué se dio para que hubiera tantos conquistadores en España? Empieza Colón, y cuando Colón vuelve, al primer viaje es un viaje que ha fletado la corona y van marineros prácticamente, van simplemente a encontrarlo. Al segundo es cuando ya van para poblar, para conquistar, llámale X, para establecerse allí. Porque España, y esa es la clave, tiene desde el primer momento la idea de replicarse. Nosotros no somos un imperio colonial al estilo inglés, que simplemente es extractivo, no se mezcla con la población, se lo lleva todo y mata a todos. Y luego daré las cifras de por qué esto del genocidio es una auténtica estupidez. Eso que se lo digan a otros. Pero en ese segundo viaje,
que ya van 17 barcos, ahí ya van los conquistadores. Eso ya es en el año 93. Pero van como marineros. No. Van como gente, como prohombres. Como... No, ya va gente con caballos, ya va gente que son capitanes, y las razones son muchas. Primera, y no es baladí, que se habían quedado en paro. O sea, mucho... ¿Cómo mueve la necesidad? No, te quiero decir que es que se había concluido la conquista del reino nazarí. Quedaba la cosa de Italia, que nos tuvo, entre comillas, muy entretenidos. Y muchos de esos que fueron de esos grandísimos soldados habían estado en la guerra de Granada, y luego algunos, posteriormente, como Pizarro, por ejemplo, habían estado en Italia en lo que fueron los pretercios, pero estaba el gran capitán por allí, ¿entiendes? Y ahí sí van. ¿Qué les mueve? Pues muchas cosas. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Primero que su oficio es el de las armas, porque eran hidalgos, la mayoría, y por eso está todo escrito y tal, esa idea de los muy borricos, no. Hay tanta documentación porque muchos de ellos sabían escribir y leer y lo documentaban todo, y además a nada fueron los comisarios, que eran los frailes, para preservar las leyes de Indias. Pero ahí la clave es que van por algo que hoy no se puede entender, tal vez, que es el honor, la fama, la gloria, eso también. Y una cosa que ahora, para extender los dominios de su majestad. Esos son elementos. Y por supuesto, faltaría más, que somos humanos por codicia, en busca del oro, en busca de lo que fuera, en busca de un salto adelante. Muchos de estos eran segundones en las casas, y lógicamente era su posibilidad de gloria, de fama y de riqueza. Y lo hacen. Eso les lleva hacia allá. Ahora, ¿de qué pasta? Porque, claro, conocemos los que han pasado a la historia, los que son historia hoy de la humanidad. ¿Y cuántos se quedaron? Para que te hagas una idea. Lo primero que se funda es Fuerte Navidad, con la tablazón de la Santa María, que ya encalla, y allí se quedan 38. Y bien pertrechados. Cuando vuelve Colón en el 93, esta es una de las partes desconocidas, de ellos ni del fuerte, de ellos no queda nada. Algunos cadáveres flotando en los bajíos, otros que encuentran enterrados donde estaba el fuerte, y del fuerte tizones. Una cosa que nunca he podido... No estaban bien armados, no quedan resto de esas armas. No reaparecen los caribes, que posiblemente fueran los que lideraron el asalto aquel. O sea, fijaros cómo empieza. La conquista de América empieza que cuando llega Colón se encuentra que los 38 que ha dejado allí, entre ellos un medio pariente suyo, Arana, era el primo hermano de su amante Beatriz Rodríguez. Claro, es al que deja el mando allí. Si luego va a haber otros de esa familia que vayan en los viajes de Colón. Eso está en la Española. Bueno, cuando empieza la conquista, la verdad es que primero son esas islas. Están al principio los taínos. Los taínos no tienen una... En realidad los taínos están siendo invadidos por los caribes. Los taínos son de natural pacífico, no tienen apenas armas, son muy ingenuos, dice Colón, como niños, pero están siendo invadidos por los caribes, que eso sí, son tribus guerreras y peores cosas. Por ejemplo, asaltan las poblaciones de taínos para apoderarse de ellas y tal, pero también para llevarse sus mujeres, como barraganas, y los chicos y niños para comérselos. Sí, en antropófagos. Eso lo describen en los viajes de Colón, y lo describe un italiano, Michele de Cuneo, que fue el primer paparache de la historia. Porque contó por qué Colón paraba siempre en La Gomera. Pues porque había una señora guapísima en la época que se llamaba Beatriz de Boadilla, igual que su tía,
pero su tía era la íntima amiga de la reina Isabel, la marquesa de Moya, y ella era guapísima y había tenido unos novios. Bueno, su novio había sido uno con el que no se podía casar porque era el gran maestre de la Orden de Santiago. Los de Santiago permitían casarse, pero el gran maestre no. Pero en Loja una flecha, ¡plop!, le entró por aquí, por el ojo, por la visera, y la pareja más lucida de toda. Y entonces había alguien que siempre estaba para consolar, que era el rey Fernando, al que se le atribuye más de 100 hijos naturales. Bueno. Sí, el primero de ellos, antes de casarse con Isabel, a los 4 años, lo hizo arzobispo de Zaragoza. Sí. Eran los tiempos, es que... Si tiene que colocar a los 100, se me antoja complicado, ¿eh? Sí. Pero pues con los reconoció, muchos los reconoció. Eso de 100 se suele decir, pero es cierto que... Y luego con Isabel tuvo bastantes. Pero esta a la reina no le gustó nada porque era muy guapa y era peligrosa, y entonces, pues la casó con un tipo que estaba allí en las Islas Canarias, que estaba condenado y que lo iban a juzgar y posiblemente lo iban a condenar a muerte. Dijo, mira, te casas con esta y para Canarias. Pero como este era un pájaro, lió otra en Canarias y finalmente se lo cargaron los indios de La Gomera. Y la viuda, pero Colón había conocido a la viuda en Santa Fe y habían tenido algo. Y así que cuando pasaba iba mar adelante, pero paraba en La Gomera. Esta broma que os he contado es porque aparece Michele de Cuneo, que es un amigo de Colón, de un pueblo al lado de Génova, de Savona, una ciudad, y entonces lo cuenta todo. Ya tenemos el primer paparazzi. Estamos todo. A ver. Cuando llegó Colón a esa isla que habían muerto todos, ¿llegó con ya más gente? Sí, ahí ya llega gente, no, ahí te cuento. Ya aparecen los grandes y primeros conquistadores. Eso es. El primero de todos es sin duda Ojeda, que efectivamente era un hidalgo de Cuenca, paisano mío alcarreño, de Torrejoncillo del Rey, y ya un tipo con talla. Es el primer capitán de las tropas. Es el que gana la batalla a la Vega Real. También. ¿Cuántos hombres serían? Entonces van 1.200. Creo que esa es la cantidad. Te digo que al año no quedaban ni 600. No por las batallas, por la mortandad terrible, por el nuevo clima, por las nuevas enfermedades. Nosotros les llevamos unas que fueron terroríficas, mucho más. O sea, el descenso de las poblaciones indígenas viene fundamentalmente dado por las enfermedades que los europeos llevábamos, que nosotros, de estar tan apiñuscados, más o menos habíamos pillado inmunidades, pero ellos no. Pero nosotros también pillábamos algunas, y sobre todo lo que eran las condiciones climáticas y de comida hicieron que murieran como chinches. Otro de los que va allí, muy importante, quizás el de más rango nobiliario, es Juan Ponce de León. Este es posiblemente quien llevara a la entrada en Granada del rey Fernando la rienda del caballo del rey. Eso era un hombre, un Ponce de León. Esa familia tenía sangre real del reino de León. Uh-huh. O sea, este va a ser primero el que lleve toda la región de Higüey, o sea, todo el cacicazgo ese, y luego de ahí salte a Puerto Rico, que se llamó antes San Juan. Puerto Rico le puso al pequeño puerto, el que luego descubrirá Florida y morirá precisamente en Florida por una flecha envenenada de los flecheros de allí. Y ese era ahí empezamos los primeros graves problemas. Los caribes utilizaban flechas herboladas y eso era durísimo, porque te tocaban esas flechas. Ya empiezan ahí las expediciones, no solo las de Colón. Colón se dedica a descubrir, pero ya hay expediciones. En el 99, Ojeda va con Juan de la Cosa, el gran piloto, que son íntimos amigos. Bueno, Ojeda, en esas del 99, que van con Américo Vespucio, otro español. ¿Qué sucede? Sí, Colón era genovés. Ahora quieren hacer... Hay hasta un señor de un pueblo al lado del mío, de Bujalaro,
que de Espinosa de Henares, por ahí pasa el Henares, que, hombre, pues para los ríos es un riachuelo. Y dice que Colón era de allí. Pero ya sabes que Colón es de casi todos los sitios, sí, excepto de donde es, que es de Génova. Que el hombre lo dice, soy genovés. Sus hijos dicen, somos genoveses, vamos, hijos de genoveses. Es más, su padre y su madre está datado el día del nacimiento y tal en Génova. Pues no, señor, hay que andar revolviendo huesos todo el día. Y entonces, bueno, esto a mí ya me parece para hacer un programa de televisión y decir tonterías. Porque al final, después de tragármelo entero, me di cuenta que era una filfa. Y para decir que creen que era... O sea, no pueden decir de dónde es, pero sí que era judío. Oiga, estamos ya aquí también con... Colón era de Génova. Y había muchísimos italianos que estaban en España por la enorme influencia española ya en toda la península y porque España empezaba a ser un imperio. Y cuando ya es un imperio, los imperios atraen talento. De cosmógrafos, de grandes navegantes, de grandes militares, de grandes artistas, de grandes pintores. Américo Vespucio era uno de ellos. Y mira, en el primer viaje que hace Van Juan de la Cosa, que es el que dibuja por primera vez América, en el primer mapa que tenemos, y luego será Américo quien vaya dándole a eso más cuerpo, porque él se convierte en el jefe de la Casa de Contratación de Indias, donde, como somos buenos romanos y muy burócratas, ahí tiene que llegar todo, y entonces ahí llegan todos lo que se va trazando de todas las rutas. Y Américo, eso que lo va compendiando, porque lo tiene él, es quien en un momento determinado, como aparecía su firma en mapas que él había hecho o mapas al que a él le habían llegado, pues empieza a conocerse. Al ver eso, pues América. De ahí viene el nombre. Pero a mí no me importa. Quiero decirte, Américo Vespucio fue otro gran navegante, olvidado, al servicio de la corona castellana, lo mismo que Magallanes. Pero creo que en el caso de Américo todavía naturalizado. O sea, ahí empiezan ya, porque ahí hay expediciones que ya van a repoblar. Lo hace Ponce León. Su intento en Puerto Rico tiene éxito, como lo había tenido el de Velázquez y Pánfilo de Narváez en Cuba, y así se van expandiendo. En Cuba ya aparecen tanto Pánfilo de Narváez como, Velázquez, como su sobrino, que luego va a ser Pánfilo de Narváez, el que fracase de una manera terrible en Florida, y luego, tras haber fracasado, cuando se intentó detener a Cortés, eligió un enemigo, tela. Allí aparece. Pero todos ellos ya están. Mira, hay una imagen que a mí siempre me tiene. La imagen de... Lo primero que se funda en Santo Domingo, en la Dominicana, en la actual Dominicana, entonces la española, es la Isabela. Pero el sitio está muy mal elegido. Cortés era un navegante acojonante, pero para elegir sitios no. Porque ese puerto estaba no estaba bien desventado, tal, entraba por allí de todo. Y se fonda después Santo Domingo, subiendo el río Zama, está más protegido, etcétera, que es la ciudad que va a triunfar. En la Isabela ahora es un pueblo. Yo he estado, pero en otra de estas expediciones, pero es Santo Domingo. Y ahí empiezan ya a llegar los barcos, ya empieza a haber un flujo de barcos de ida y vuelta. Ahí ya, para el año 1500, podemos establecer, imagínate, una noche que ha llegado un barco desde Sanlúcar y lleva vino. Uh-huh. Y entonces las tabernas lo saben y ya han comprado las pipas de vino, los odres y tal, y desde luego en una población que podía tener, ¿qué entonces? 1000 y pico, 1500 o así. Pero fíjate quién podían estar. Aparte de que podía estar Colón, los Colones, él, su hermano Bartolomé, Diego el Pequeño, y los hombres de Colón, Méndez, etc. Pero pueden estar, pues claro, el fabuloso Alonso de Ojeda, el centauro de Jaquimó, que le llamaban, por la batalla de la Vega Real, podía estar Juan de la Cosa, podía estar un tal Balboa, que ya había ido en algún viaje
con Juan de la Cosa, o con Nicuesa, que también podía estar, o con Bastidas. Podía estar un joven Hernán Cortés, metido en un lío de faldas, por supuesto, porque Hernán Cortés había salido de aquí, de España, de Medellín, por un lío de faldas, tal. Y entonces se había intentado embarcar la primera vez, pero tuvo no sé qué, se puso un poco malo, y ya la segunda sí. Se fue para allá. Cortés es el tío más listo, mejor comerciante y más increíble que ha conocido América. ¿Te quieres creer que Colón no había combatido nunca de verdad, aunque era muy ducho en el uso de las armas, aunque montaba maravillosamente bien a caballo, se ejercitaba, pero combatir, no. Había hecho una cabalgada con Ponce de León por ahí, que había pobres taínos, nada, y cuando ya había cumplido 35 años. Pero ahí en Santo Domingo ya había tenido tiempo para tener un lío de faldas con una casada y tener un lío con el marido debajo de la reja. En la vez anterior, por Medellín, quien estuvo a punto de palmar fue él, porque al escalar una tapia había llovido mucho, una tormenta de antes, ahora una dana que le llaman. Había llovido un montón y entonces se empezó a trepar por ahí y se hundió el muro. Y tal. Y entonces, claro, al ruido, el marido salió y bueno, la única herida que tenía Cortés era de aquello, pues antes de salir corriendo como pudo, una herida en el labio, de un espadazo así de refilón. La gente vigorosa para todo. No, pero salió zumbando. Pero en Santo Domingo fue él el que le dio una mojada con el hierro al otro. Y entonces la familia tuvo que hacer y dije, mira, te entra, hay que pagarles estos y tú vete viniendo. Hizo un viaje pero volvió. Y ya volvió y Cortés se iba a convertir en el hombre más rico de Cuba. Sí, fue con Velázquez y tal, pero combatió nada. Él vestía como un renacentista, era un príncipe, escribía fenomenalmente bien, las cartas de relación, tal. Es de una agudeza y crea el primer comercio import-export. Los barcos con los que va a México, 5 son suyos. Sí. Cortés, y luego, ante el estupor del mundo, y desde luego de los grandes destacamentos mexicas, que eran terroríficos y terribles, y te ponían en marcha 100.000 tipos perfectamente entrenados para la guerra, por eso el terrible imperio mexica era eso. Es que no le llamo azteca porque nunca se le llama azteca, era el imperio de los mexicas, y la expresión azteca es de un escritor norteamericano, que porque, en fin, y aztecas ya le llamamos todos, hasta los que dicen que hay que pedirles perdón. Al imperio más terrible, sanguinario, a la teocracia más absolutamente, sanguinaria y brutal que ha conocido toda Mesoamérica, y la ha sabido, Pero Cortés se va a convertir en un genio militar del nivel, del nivel no, y de la repercusión mundial que no ha tenido nadie. Porque lo que él conquista y convierte en la Nueva España era eso que Humboldt decía que era la región más emergente de la Tierra. Si los 3 virreinatos se hubieran quedado juntos, sería la potencia mundial más importante del mundo hoy. Pero lo hicieron bien los ingleses y los norteamericanos y todos, porque se cargaron al tiempo a los 2 imperios en el siglo XIX. Al nuestro, deshaciéndolo con las independencias, etcétera, pero desuniéndolo, y al chino. Porque ¿sabes quiénes eran los grandes aliados del mundo? Los chinos y nosotros. A ver. El comercio era nuestro. Y chino. El otro grandísimo imperio que había era el chino. Y quien comerciaba con los chinos de Occidente éramos nosotros, que teníamos todo lo que eran las Filipinas y durante el tiempo que estuvo el imperio junto con España y Portugal. Claro. Luego llegamos a eso, pero tienes a Cortés. Y ahí está Pizarro también,
que era su primo. Pero Pizarro y Cortés eran diferentes en forma de ser. O sea, ¿se Sí. parecían en algo o no? Bueno, eran primos. Sí, no, pero digo, en la forma de ser, igual que Cortés era un comerciante, era un tipo... No, Cortés es que era además un hombre de estudios. No sé si habría acabado en Salamanca, me extraña, pero lo había aprovechado. O sea, era un tío inteligente y cultivado. No, el pobre Francisco no. Francisco era un rodelero. Francisco era hijo natural de un hidalgo también, que le había dado el apellido, pero y tenía relación con sus hermanos. De hecho, se los llevó a todos a la conquista, hermanos y hermanastros. O sea, hermanastros todos, vamos, pero de diferentes madres, algunos. Pero Pizarro era un hombre que había estado toda su vida en la batalla. Era rodelero, era un infante. El cuadro magnífico que ha hecho ahora Augusto Ferrer Dalmau, de los 13 de la fama, es el Pizarro que más se parece al Pizarro real. La verdad es que hemos hablado mucho de eso, Ferrer Dalmau, bueno, ya veis que tengo aquí a Cabeza de Vaca, Sí. que es un cuadro suyo. Hablaremos de Cabeza de Vaca. Pero Pizarro era un infante. Pizarro, a caballo no, su hermano Hernando, o Hernando de Soto, pero él no. Él había combatido en España, me imagino, pero sobre todo en las guerras de Italia. Y es desde las guerras de Italia, y ya está muy curtido en combate, cuando se va para allá. Pero se va muy pronto. Es que de Pizarro solo se conoce lo del Perú. No, Pizarro fue el segundo de Ojeda. Cuando Ojeda ya hace una expedición por su cuenta, junto con Juan de la Cosa, y por el otro lado Nicuesa, para todo lo que es ahora las costas de Panamá, Colombia y Venezuela, por la bahía del Calamar, Cartagena de Indias, que os sonará, acabo de volver precisamente, y ahí he estado este verano siguiendo todo eso. Bueno, pues ahí, en una primera entrada, con Juan de la Cosa, cuando él va como gobernador de esa zona, del Darién hacia abajo, Ojeda, del Darién hacia arriba, Nicuesa. Así bueno, a Juan de la Cosa y a otros 70 españoles se los cargan con flechas envenenadas. Juan de la Cosa acaba apareciendo un pobre pez de estos, como hinchado de la cantidad de flechas envenenadas que le habían metido dentro. La venganza de Ojeda fue porque eran íntimos amigos. Se habían hecho amigos desde ese segundo viaje. Pero ahí Ojeda sigue subiendo y funda la primera ciudad que fundamos en tierra firme, que es San Sebastián de Urabá, en el Golfo de Urabá. San Sebastián, quizás en memoria de su amigo Flechao. No olvides el santo romano, centurión romano, Flechao y tal, que es un icono. A lo mejor le puso por eso San Sebastián, me quiero imaginar. Pero los ataques a San Sebastián de Urabá son tan tremendos por los indígenas, y tiene esas flechas. Ojeda está a punto de sucumbir. Él, que nunca, dicen que se batió, pasaba por ser el mejor espadachín de la historia. Se dice de él que se batió 1000 veces y no le sacaron sangre ninguna. Y si querías que te matara Ojeda, solo tenías que hacer una cosa: meterte con la Virgen María. Le llamaban el capitán de la Virgen. Si tú insultas a la Virgen María, Ojeda ya no te daba cuartel. Siempre llevaba una estatuilla de la Virgen con él, y ahora os cuento dónde acabó la estatuilla. Ojeda finalmente formadas tal. Los ataques son continuos y una flecha de veneno le atraviesa el muslo. Está muerto. Porque si hubiera sido por aquí, ¿sabes lo que llevaban? Llevaban un gran anzuelo, estos de pesca. Y cuando una flecha le rozaba o tal, se cogían así la carne y se cortaban ese trozo de carne. Así. Es que eso te movía o te morías. ¿Entiendes? Entonces, eso era el terror que tenían a las flechas envenenadas, las flechas herboladas que le llamaban. Ojeda, ¿sabe qué está? ¿Sabe lo que hace? Que pongan al fuego al rojo, al fuego ya blanco, 2 planchas de hierro y se las pongan por un lado y por el otro del muslo. Se los agarran, claro, es una herida terrible, sí,
pero eso mata el veneno. Y eso cuenta que le salvó la vida. Es el primero, además, que se casa con una indígena en Santo Domingo, con su amadísima Palaira Ninjú, y que va a ir con él en muchos viajes y le va a salvar la vida en más de una ocasión. Era venezolana, al lado del Maracaibo. Y su historia es la más hermosa historia de amor de las Indias. Porque cuando al final de sus días, Ojeda, muy desalentado y tal, se va al convento de San Francisco, en Santo Domingo, y a la muerte se hace enterrar y que pongan una lápida y que lo pisen todos, porque por su orgullo, no olvides que otro elemento que no hemos dicho. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática de historia, metodología y geoestrategia, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Era la fe. Es que en Dios creían mucho. Y para ellos extender el cristianismo, sobre todo para los misioneros que iban, era una labor absolutamente primordial. Hoy podemos no entenderlo. En aquel momento eso era algo trascendental. Y Ojeda se hace enterrar allí diciendo que por su orgullo y tal, porque eran por sus violencias, etcétera, para que los pisaran todos. A los 3 días, al amanecer, los monjes encontraron muerta, abrazada a su tumba, a Palaira Ninjú, Isabel. Dejó 3 hijos. El otro que se casa ya inmediatamente con una indígena es Ponce de León, el de mayor rango. Se casa con una taína que trabajaba en una de las tabernas y las ventas de Santo Domingo. Y con todo su golpe y tal, se casó con ella, 4 hijos, y cuando él muere, ella con los hijos, con nombre Leonor, se establece en, pues me imagino que por Jerez o por ahí. Son los inicios del mestizaje. El mestizaje ya es el mestizaje empieza desde el primer barco día que desembarca. Pues eso, porque no hay ninguna repulsión, que eso sí se da en otra. No. Y no van mujeres hasta el tercero, y van 30. Hasta el tercer viaje no van mujeres. Y digo castellanas. Y bueno, la mezcla es... Pero es que la reina Isabel lo dice desde el primer momento. Que se casen. ¿Por qué? Porque los romanos... Porque entra dentro de la idea de replicar. Roma se replica en España y España se replica en América. Y solo hay que verla. El que no la quiere ver es porque ha ido y se tapa los ojos. Pero si tú vas por cualquier plaza de todo lo que es Hispanoamérica, España te sale al encuentro. Y he de decirte, en todos los sentidos... Todos los monumentos, las plazas, todo lo que te suena, te va, aparte del habla, aparte de que cantamos lo mismo, aparte, y es más, y se puede decir también, los que rezamos al mismo Dios. Es que hoy es eso, y eso marca un montón. Pero, como te digo, ese mestizaje es desde el primer momento, luego ya se va a bendecir por las leyes de Dios y de los hombres, que va a ser en 1514 se establece, ya ha habido un montón de edictos, el del propio de la reina, pero ahí se establece con un elemento, que los hijos son tan legítimos herederos como cualquiera. Eso es clave. O sea, ¿por qué? Porque eres un súbdito de la corona de España. Y por tanto no podían ser esclavizados por ser súbditos de la corona de España. No porque la esclavitud entonces no fuera lo más normal del mundo. Si a ti te pillaban los moros, te esclavizaban. Y si tú pillabas a los moros, los esclavizabas. Y así todos. Que luego... Oye, era una barbaridad, sí, claro. Oye, nadie se le ocurre. Pero entonces, es deciros que el propio Fray Bartolomé de las Casas dice que no se esclavice a los indios, que se traigan negros. Luego ya se dijo que tampoco eso. Y fíjate de quién estoy hablando. Y es España quien en un momento tan inaudito, ya que gobernando Carlos V, para la conquista 3 años,
Porque hay que discutir si se cabe la conquista, si se puede hacer, si no es contraria, tal. Es la famosa disputa de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, que establece toda la Revolución Francesa. No. Ahí está el germen de la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que lo dice. Y eso los españoles lo teníamos que poner, porque eso viene de la Escuela de Salamanca, que es el elemento cultural más importante de toda Europa, de pensamiento más avanzado. Ahí Marina y todos los filósofos y demás establecen eso, que todos los seres humanos tienen derechos, son iguales ante Dios, y eso era también ante los hombres. ¿Y qué aprendió Pizarro de Ojeda? Mucho. Desde luego, él, verás, es que llega a ser su segundo. Cuando fundan San Sebastián de Urabá, herido Ojeda, se recupera, pero saben que no pueden aguantar. Entonces Ojeda dice que se va a buscar ayuda y le deja a Pizarro como capitán al frente allí. Y entonces, y que si en 50 días no ha vuelto, que no volvió, no porque murió, sino porque en el barco que se montó, resulta que era un barco español, sí, con españoles, pero eran de piratas que habían robado el barco. Y inmediatamente apresaron a Ojeda. Aunque luego, como no tenía ni idea de navegación, es Ojeda quien logra llegar a Cuba, donde mueren casi todos, menos muy pocos, es donde deja su estatuilla y allí hacen una cabañita que ha durado hasta hace nada. Hasta creo que 100 años todavía estaba aquella pequeña ermita y ya logra volver por Jamaica, llega de nuevo a Santo Domingo y ya no quiere saber nada. Vuelve moralmente, o sea, deshecho. Entonces ya no... Pero Pizarro se ha quedado allí. Y Pizarro, cuando cumple 50 días, coge el barco que le debía quedar y tira para abajo. Pero se encuentra con Balboa. Balboa viene en un barco que era el que tenía que haber llegado a darles ayuda del mamón de Enciso, el bachiller Enciso, que luego va a ser la causa de la perdición, entre otras, de Balboa, que no sabe nada de nada, y en el que Balboa se mete de polizón. Balboa tiene una historia genial. Se encuentran Pizarro y Balboa, y se van a llevar muy bien al principio, muy, muy bien. Pero os cuento Balboa, o luego. Pero no, verás, Balboa era de Jerez de los Caballeros, también de familia hidalga, etc. Y se va a Moguer como paje del conde Puñalrostro, me parece que es el que tiene... No es este el nombre, es que, mira, no tengo memoria y ahora no me sale, a lo mejor es ese que he dicho de primeras, de un conde, y se va allí, pero está el Moguer. Y claro, de Moguer es donde ha salido el primer viaje de Colón. Y se embarca en cuanto puede. Es un garrido mozo, Fray Bartolomé de las Casas, que aparte de ese panfleto terrible que hizo, donde exageró mucho, y él se puso muy bien cuando él había sido también encomendero, y había estado con Pánfilo de Narváez, y había visto algunas cosas que no paró terribles, y matanzas que existieron, pero el primero que levanta la voz en defensa de los indios no es Bartolomé de las Casas, es un dominico, y Bartolomé de las Casas no lo era entonces, era un fraile encomendero. Es Fray Antonio de Montesinos, que delante del virrey Colón, ese sí que le echó, y de todos los conquistadores españoles, les echó un sermón, pero de tal que estaban, contrariando, no, violando las leyes de Dios y de la corona y tal, y se vino para acá, y ahí ya sí aparece Bartolomé, ya se ha hecho franciscano, se ha convertido, porque este fue luego a Cuba y era uno de los gerifaltes. Y es cuando se hacen las primeras leyes de Burgos, que estos son ya en el año 12. Las primeras leyes de protección de los indios vienen por ahí. ¿Has visto todo eso en alguna cosa de Estados Unidos? No, ¿verdad? Bueno, sigamos con Balboa. Balboa
ha hecho una cierta fortuna en esos viajes que ha hecho con De la Cosa y con otros. Y finalmente se ha establecido, esto es un poco tal, se ha establecido en Santo Domingo y se le ocurre la brillante idea de poner, me voy a poner aquí un negocio, como los españoles comemos cerdo, y aparte allí estaba prohibido que fueran musulmanes, lo pide el propio, ¿quién le pide eso? Cabeza de Vaca, que no vayan, ni herejes ni musulmanes, pero hace y monta una granja de cerdos en pleno Edgar. Los cerdos, pues sí, estaban muy bien allí, pero es que allí se escapan. Y en el momento que se escapan por la selva, tú no los coges. Con lo cual, al cabo de X años, y además los cerdos crían mucho. Y al cabo de no sé cuánto había más cerdos cimarrones, total que no le compraba nadie a los cochinos. A Balboa, que se arruinó de una manera tremenda, pero tremenda. Y bueno, yo pongo en la novela que para adquirir al famoso perro que tuvo, a Leoncico, que era hijo del todavía más famoso Becerrillo, el primer premio, que era de un capitán de Ponce, que ya participa en la batalla de la Vega Real y que decían que valía le pagaban como de 2 ballesteros. Entonces, sí, tenían su tal que cobraba su dueño. Los perros de la conquista. Bueno, pues este hombre está arruinado, tiene deudas y no le dejan salir de la isla a los acreedores. Se quiere ir con su amigo Ojeda, pero no puede, porque no le dejan embarcar. Así que cuando se va Enciso, se mete con el perro de polizón en el barco. Se tapa allí, primero dicen que en un barril y luego en las lonas, pero al final los descubren y lo quieren dejar en una isla desierta, un islote y que se muera. Pero al perro no, quedárselo, porque tal. Pero finalmente, como Enciso no tenía ni idea de navegación y este sí, ya había estado por allí, pues le convencen a Enciso de que se vaya con ellos, que le perdone. Bueno, no sabían que a cabo de nada el que era el líder de esa expedición era Balboa, porque Enciso hace naufragar un barco y encima hasta pierde los papeles que llevaba, que le daban rango. Total, Balboa se va con Pizarro. Y no solo se va con Pizarro. Se encuentran, tiran para arriba y funda Balboa la ciudad considerada la más antigua de América, porque Ojeda le da la orden a Pizarro que cuando se vaya queme San Sebastián de Urabá, y no queda ni rastro ni sabemos dónde estuvo. Pero Santa María la Antigua del Darién la fundan y la funda Balboa, cruzado el Darién. Se mete en la gobernación del otro porque a este lado los indios envenenaron las flechas y al otro no. Un buen criterio. Eso es seguro que en los vinos de la Española se comentó. Decir, sí. Si vais, no vayáis a sitios donde vayan las flechas. Pero eso lo sabía Balboa de haber estado por allí. Por tanto, él se hace eso y luego Nicuesa fracasa mucho en lo suyo. Esa historia terrible. Y viene a donde Balboa diciendo yo soy el jefe, cuando no tiene nada. Y Balboa lo manda para allá y se va en un barco y no se sabe más de él. Se acusó a Balboa de haberlo mandado a la muerte, ¿no? Lo mandó en un barco. De eso lo absolvieron. Pero bueno, al final todo valió para cortarle la cabeza. Cosa muy española. La historia de Balboa es que él se hace el líder de toda esa gente y va a ser, pues, el descubridor del Pacífico. Ahí estoy dándole vueltas a una novela. Balboa es un personaje, este año no, el anterior, volví a Panamá, ya había hecho el cruce de Balboa una vez, lo volvimos a hacer por lo que era el camino de cruces de los españoles, pero Balboa hace el primero que llega al Pacífico y lo hace por su buen trato con los indígenas y por el amor de Ana Yancy. Ana Yancy es un personaje inaudito, muy desconocido, que fue el gran amor de Balboa, pero no se casó con ella. Porque para congraciarse con Pedrarias, se casó por poderes con una hija de Pedrarias. No le valió de nada y su suegro, por poderes, le hizo cortar la cabeza porque era un cabronazo. Porque Pedrarias era un albicho, pero serio, y lo dicen. Porque claro, los cronistas de Indias estaban allí. Es que, por ejemplo, la decapitación de Balboa la ve Fernández de Oviedo.
sea, no están hablando de boca de ganso ya, no, están hablando testigos directos. Balboa para mí es uno de los grandes, y desde luego a él se le debe eso, que el descubrimiento del Pacífico y luego por eso la bajada a Perú, porque a Balboa se lo carga Pedrarias, porque Balboa está planteando ya y está haciendo barcos en Acla para bajar él hacia el Perú, porque ya se lo han dicho los indios. Hay un gran imperio. Pedrarias le acusa de traición y de no sé qué, y le corta la cabeza en un juicio totalmente ridículo. Pero ¿sabes quién detuvo a Balboa? Pizarro. Pizarro, que había ido con él y figura, como somos romanos, lo tenemos todo apuntados. Y ya iban comisarios de la expedición, que eran los frailes, que así vigilaban que no se cumplieran las leyes de la corona. O sea, por eso tiene ese papel trascendental en América. Pero se apunta todo. El día que se ve el Pacífico desde una roca, se ve abajo, tal, al fondo, en pechito parado posiblemente, creemos que es. Ahí viene capitán Balboa, teniente Pizarro. Pizarro es el tipo. Y cuando bajan al día siguiente, bajan al mar y toman posesión, que se hace con toda la parafernalia, y se ponen de guapo y tal, y la cosa y tal, porque los ritos es muy importante, y entra al mar Balboa y le da con la espada al mar y dice ríndete y tal, y entrégate en nombre de su majestad el rey Fernando y la reina Juana, porque al vivir Juana se tomaba posesión en nombre de la que era legítima reina de Castilla. Carlos gobernaba y era rey de Castilla, pero su madre, hasta que murió, se le sigue considerando como tal. Bueno, pues Balboa hace eso, y ¿sabes quién también aparece entre la lista de los pocos que ya? Pizarro como segundo de Balboa. Esto es totalmente desconocido. O sea, Pizarro ha estado combatiendo con Ojeda, que ha sido su segundo, con Balboa, pero no, eso se desconoce de él. Y claro que va muy curtidito ya cuando va para... Pizarro ya había toreado. Vamos, tenía más toros, más pases dados. Como yo diría que más tiros que una perdiz de febrero. O sea, ¿qué tal? Pero, o sea, que sí, él era un tío tremendamente curtido. Pero al final... Pero siempre a pie. De hecho, la escena clave de Cajamarca, y también estuve allí en la plaza, y me la enseñó, la historia de Pizarro, la mejor que existe es la de José María Bustos, y el segundo apellido es imposible. Un peruano, un gran historiador peruano, catedrático de la Universidad de Lima, pues pasó toda su vida haciendo, me decía cuando me contaba la batalla de Cajamarca, donde fue Cajamarca, cómo habían bajado. Estuvimos la noche anterior en los baños del Inca, que era, o sea, vamos a ver, Atahualpa había recibido, estando allí, la noticia de que sus ejércitos, Quisquis y Romiñahue, habían derrotado finalmente a Huáscar, a su hermano, que era el señor de Cuzco, y ya se había unificado el Tahuantinsuyo, el imperio inca, y él era el inca. Porque inca hay uno, eso de los incas no, los incas son quechuas, son de no sé cuántas. El inca es uno. Ahora hablamos de los incas, no, es el emperador, es el inca, el señor del Tahuantinsuyo. Entonces, está ahí los baños del Inca, que son unos baños termales, aguas termales, en las que estuve la noche anterior. Estaba prohibido bañarse. No significa que no lo hiciera. Pero y de ahí él estaba viendo abajo cómo llegan 160 tipos, 160 y tantos, con nada. Cajamarca no queda nadie, solo una india que estaba muy vieja y está llorando. Y dice, ¿qué llora? Y dice, por ustedes, que los van a matar. ¿Por qué? Porque arriba había un ejército inmenso, triunfante. Y es donde va otro de los grandes, Hernando de Soto, que luego descubriría el Mississippi. Bueno, en realidad ya había pasado por allí Cabeza de Vaca, pero él no se dio cuenta porque pasó por el estuario, por la desembocadura, al río. Hernando de Soto, que es un extraordinario jinete, mejor para mí, mete a su caballo,
Y la Guardia Imperial del Inca hacía así. No da un paso atrás, hacía así. Los mandó matar esa noche a Atahualpa a todos los que habían hecho así. ¿Por qué? Porque eran cuerpo tal, pero además porque sabían que no eran animales míticos ni tal. No, cuando Pizarro ya sabían, le llamaban llamas con herraduras de plata. Que no creía en el acero, se equivocaban, pero era eso. Y al día siguiente, Atahualpa baja, por la invitación de Pizarro, a lo que es todavía la plaza. Entonces, totalmente cerrada. Ahora, por un lado, está la iglesia de los jesuitas, lo del tesoro, donde estuvo encerrado, que debía ser un templete incaico, y el muro de entrada, lo que es los galpones de la plaza, donde además pasó una cosa muy divertida. Pizarro considera que solo tiene una oportunidad. Van a bajar 8.000 tíos. Va a bajar todo el ejército. No todo el ejército, su guardia imperial. Y entonces bajan a eso. Y entran a la plaza. Se produce una cosa que el fraile le dice a Atahualpa que esa es la Biblia y tal. Y Atahualpa, y le da el libro. Atahualpa lo coge y quiere abrirlo por el canto. Claro, no puede abrir el libro y lo tira. Lo estampa. En ese momento es cuando ya se levanta el follón y lo que tiene previsto Pizarro. Atacan en cuña los pocos caballos que tiene en 3 grupos, uno Hernando, el otro Benalcázar y el otro Soto, sobre el palanquín del rey, del Inca. Escogerlo prisionero, derribarlo del palanquín. Ese es todo el objetivo. Y lo logran. Y cae. Pero Hernando no se entera, porque al salir, el hermano mayor el que tenía, el que era legítimo, al salir del galpón con los caballos, ¡pum!, se pegan esto que había en la frente, se cae al suelo, y Soto, que era un zumbón de narices, y se llevaron mal. Soto se hizo amigo de Atahualpa y le mandaron fuera, no hubiera permitido que lo mataran. Pero la gracia es que le decía siempre después: vos, Hernando, que os perdisteis la batalla. Y le jodería una barbaridad. Claro. O sea, yo es que la historia me encanta contarla un poco así, porque es que es porque así. Es que es lo que pasa. O sea, después cuando hablas con un amigo... Bueno, claro. Ahí, en el momento que cae el Inca, ¿sabes cuál es el único herido español? Aparte, bueno, porque esto no se puede considerar una herida. Es el propio Francisco de Pizarro. Él acude a toda leche con su rodela y tapa al Inca. Lo quiere vivo, lo necesita vivo. Se va a casar además con una hija suya. Va a haber un linaje de poder que va a respetar, que esa era la inteligencia diplomática tanto de él como de Cortés. Lo había aprendido de su primo, pero listos eran, cuidado. Y entonces pone eso. Y otro infante español en medio de la confusión, a quien le metió una cuchillada fue a Pizarro, por estar protegiendo al Inca al medio del palanquín. Al caer el Inca, el espanto se apodera de toda aquella gente, pero se apodera de una manera total, y la mortandad se da de tal manera que dicen, me contó José María, que murió hace 2 años, que posiblemente la presión de la gente es la que derriba los muros, pero que ahí mueren en la avalancha, debieron morir un montón, como en una avalancha de estar de un estadio de fútbol que... Y Hernando de Soto los persigue hasta los baños del Inca. O sea, es una de esas claves que dice, pero ¿cómo pudo ser? De todos los cañones que tenían una culebrina, el otro no funcionaba. Y 166 tíos. ¿Qué tenían en la cabeza para hacer eso? O sea, valentía, desde luego. No, es que ahí era o eso o morir. Sí. O sea, es que sabían que estaban muertos si no ganaban. Entonces, pero luego, porque la verdad es que eran unos soldados avesadísimos, muy curtidos la mayoría de ellas. O sea, vamos, tenían mucha milí. O sea, de esa gente, ya te digo, excepto así, de mili, Cortés. Que Cortés, cuando llega a México, es que no ha combatido nunca. Preguntó Antonio, ¿deberíamos ser un poco más como aquellos hombres?
Bueno, ellos tenían unos valores que puede que ahora no se compartan, pero algunos de ellos que hemos perdido, yo creo que no sería malo que lo recuperáramos. Por ejemplo, la vieja palabra de honor, que era tener palabra, podernos fiar unos de otros, y que eso lo he visto hacer en Castilla hasta anteayer, incluso se hace, y que está siendo aplastado. Considerar la mentira, como se está considerando, una enorme virtud política. Tiene narices. Pero sobre todo, esos códigos personales, sean los que hubiera antes, sean los códigos que hay ahora, pero de verdad, los buenos códigos, eso se ha perdido. Y luego algo también. Yo creo que no se valora en nada el tener un cierto proyecto de vida personal. Yo creo que todos ellos lo tenían. En todo ese esquema de valores. Y luego algo importantísimo. Hay ni cultura, trabajo y esfuerzo. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo que estas últimas generaciones, mira, la generación de mis padres y la mía propia, fueron generaciones, pero sobre todo la de mis padres, la de la inmediata posguerra, curtidas en un elemento esencial, el trabajo y el esfuerzo como base. Y el hacerlo todo para que la generación que viniera tuviera una preparación y tuviera, digamos, hubiera dado un paso adelante. Pero una preparación no significa dárselo todo como un regalo gratis, que es lo que se hace ahora. Una preparación significa que la cultura del trabajo y el esfuerzo. Nada te viene dado por regalo, nada regalo. Tienes derechos, muchos, pero los derechos se adquieren teniendo también deberes. Sin deberes no hay derechos. Es así de simple. Y aquí hemos perdido esa cultura. Cabeza de Vaca era otro hombre para hablar de él, que este es el libro de Cabeza de Vaca. Sí, el anterior, si te fijas, hemos ido desgranando en cierta manera la española. Sí, sí. Porque ahí están la historia de la española, sí, sí. Están ahí todos esos grandes personajes. Pero es que todos estos que te he dicho, añade otros 20, podían estar un día todos juntos tomando vino allá donde Ponce León miraba con el rabillo del ojo aquella india taína, de cómo me gusta esta india, y que se acabó casando con ella. Sí, es mirar por una ventana esa situación, sí, sería precioso verlo. Claro, decir, es que pero ahí cómo se gestó en la española. Pero es que estaban todos, absolutamente todos. O sea, en algún momento pasaron por ahí. Y las cosas terribles y trágicas e infames, como cuando se asesinó con otro juicio miserable a Nacaona, a la gran cacica de los taínos, de una belleza increíble. Dicen que Ojeda, que era muy galante con las mujeres, tuvo algo que ver, y posiblemente Bartolomé Colón, pero lo que hizo Bando le hizo una trampa terrible. La invitó ella le había hecho una recepción y tal, él le invitó a ella, a todos sus caciques, tal, a una de las grandes casas de los taínos. Hay la normal, la choza, pero luego hay unas muy alargadas, y cuando estaban todos dentro, a una señal suya, los hizo acuchillar y luego prender fuego desde fuera. Fue una masacre, cogieron prisionera y luego la juzgaron diciendo que se había querido rebelar y la ahorcaron. Esas cosas también hay que contarlas, pero sin ningún tipo de problemas, porque se denunciaron en su momento y hay que seguirlas denunciando hoy. Pero lo que no se puede es, por esos hechos, entender que todo lo que es aquel tiempo es infame en sí mismo, y todos los que han estado allí, porque entonces, como digo, aquí es la infamia general de la humanidad, no solo española, porque es que parece que esto solo es español. O sea, que los únicos que han hecho una conquista. Vamos a ver, es que por esa regla de 3, ¿a quién salvamos de la historia del mundo? A ninguno. O sea,
Pobre Posteguillo. ¿Cómo iba a escribir ahora mi amigo, qué grandísimo escritor, de César? Si es un conquistador, un apestado, ¿no? No, es que no es español. ¿Qué tuvo Cabeza de Vaca que no tuvieron otros hombres que pasaron por allí? Pues sí tuvo algo diferente, sí. O sea, Cabeza de Vaca tiene una mirada sobre el mundo indígena que no tienen la mayoría de los conquistadores españoles. Inteligente y comprensiva la tiene el fundador de México, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés es sin duda el tipo que hoy yo le llamaría el padre de todo lo que es Sudamérica. Es que lo es. ¿Por qué? Porque él es el que funda la Nueva España, funda México. Y México es heredero de todo eso. Porque si hay una... Bueno, pongo México porque fue el gran corazón de la Nueva España, que era el gran virreinato. Estaba también el de Perú y estuvo luego el de Nueva Granada. En fin, hubo... Pero los grandes. Y el grande es la Nueva España. Ahí están las bases, y esas bases de mestizaje. Pero no solo eso. Es que México... O sea, Cortés conquista México no con los españoles. Conquista México con los españoles y todas las etnias indígenas que se sublevan contra la absoluta y terrorífica teocracia de los mexicas. Esa es la clave. Y a partir de ahí, mira, si ves, el primero que tuvo un hijo, no se casó, pero sí que reconoció a su hijo, y con Malinche, por un día por otro, que ahora primero que tal, siempre anduvieron juntos, que es el gran apoyo de Cortés. Su primer hijo le pone como a su padre, Martín. Es que a los hijos se les ponía el nombre del abuelo. Martín Cortés, poca gente lo sabe, acabó siendo un conocido capitán de nuestros tercios. Y tuvo casa allí, en la Antigua, me parece. Cortés logra con eso, y con el trato que él tiene con los indígenas, es siempre de... Vamos a ver, sí que se consideraban civilizadamente superiores, y sí que querían que la religión fuera tal. Pero eso se hace de una manera que no tiene nada que ver con el exterminio que los ingleses plantean, primero, con el racismo de los ingleses, que no se mezclan. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Los matrimonios, como hemos dicho antes, y las herencias y tal, están ya totalmente documentados y legalizados en 1514. El matrimonio interracial en Estados Unidos no se admite hasta el año 1967. O sea, hace menos de 100 años. Es acojonante, ¿eh? Uh-huh. Y por eso, porque hay un implícito racismo en el mundo anglófilo total. Y luego un sectarismo brutal en todo lo que son las otras religiones que se dan allí cita. La religión católica, y yo no soy, como buen jesuita, agnóstico ya, quiero decir educado, tal, pero sin duda el catolicismo tiene otra visión que no ha tenido jamás, mucho más avanzada, mucho más progresista en el verdadero sentido de la palabra, y mucho más, ¿cómo te diría?, universal. Las lenguas que se han preservado, bueno, es que las primeras gramáticas que existen del Natual, etcétera, están hechas por misioneros españoles. O sea, hay personajes como Fray, el famoso de Mallorca, Fray Junípero. Fray Junípero, fíjate, anda que no hay plantas que se llaman juníperos ahora. Pues ¿saben por qué? Es por Fray Junípero. Pero además de eso, pues a él se debe, y a todos, el que existan todavía lenguas indígenas que tienen sus gramáticas y que se siguen practicando
mucho en muchos lugares. Pero eso solo es el Imperio Hispano. Cabeza de Vaca tiene una mirada todavía que va más allá. Cabeza de Vaca no tiene la mirada de superioridad. Tiene una mirada simplemente... Es curioso porque para todo, hasta para las plantas, los animales, los describe en su libro. Y, por ejemplo, habla de la zarigüeya, que no la había visto, claro, marsupial. Habla de las plantas, habla de los búfalos, es el primero que vio los búfalos cuando inician. Claro, él va con Pánfilo. Eso es un desastre. Y él lo sabe, porque es un mal. Pánfilo fue el que intentó detener a Cortés y Cortés, desde Tenochtitlan, llega allí y en una noche le asalta el campamento, se le pasan 3/4 partes de las tropas a Cortés y a él lo dejan tuerto. Y a eso sí, Pánfilo decía, es que me ha derrotado a alguien que es más que Alejandro y que Julio César. Claro, si lo había derrotado de una manera tan indigna, 1/4 de hora, pero él intenta emular a Cortés cuando se le mete a la tierra florida. Un desastre total. No lleva lenguas, o sea, no lleva gente que le traduzca de tal, lo engañan, no sabe hacia dónde va, y finalmente es un malísimo estratega en todo, va perdiendo gente, se mete ya en unos bosques, en unas selvas que son tal, intentan volver y ya se quedan en un sitio y deciden hacer barcas con tablones, tal como pueden, y se embarcan los que quedan, que son unos 90 de 600. Porque el muy idiota había dicho a los bergantines que se fueran hacia Panuco, sin saber el que los llevaba, dónde estaba, ni a cuánto Panuco, que estaba en la quinta leche. O sea, al otro lado del Golfo de México, fíjate. Hágalo. O sea, y ahí finalmente esas barcas se van desapareciendo, hundiéndose, o llegan a la costa y son tal. Quedan 2, bueno, una de ellas, el Pánfilo de Narváez ya le dice a Cabeza de Vaca, cuando dice órdenes, gobernador, que cada cual se salve. Él llevaba a los mejores remeros y pensaba que tendría lo mejor tal. De esas barcas solo que llegan 2 a la desembocadura del Mississippi, a la isla del Malado, las otras 3, luego se va sabiendo de ellas que no queda ningún superviviente, los mata. O mueren o los matan a todos. Y estos, de 90 que llegan allí, cada barca, no, verás, eran 5 barcas, 5. Podían ir unos a 45, 200 y pico hombres quedan de la expedición. A Malado llegan unos 90, con 2 barcas. En una que van Capitán Castillo Maldonado, personaje, yo creo que es hermano del primo de los jefes comuneros de Salamanca, Maldonado, Villalar. Y el otro también le cortaron la cabeza a Pedro un año después. Él no quiere volver. Dorantes, Maldonado, o sea, Castillo Maldonado, Dorantes, son los 2 capitanes que se salvan con Balboa, y un negro, el negro Estefan. Digo negro porque es que es como se llama a los negros. O sea, cuando empiezo a ver un tipo que empieza a decir subterfugios para no llamar a un negro negro, es porque es un racista implícito. Y se les ha llamado siempre así, y yo tengo amigos negros, le digo, oye, negro, y me dice, tú pareces un cadáver blanco. Y es cierto, porque tenemos más aspecto cadaverino nosotros que ellos, y se ríe mucho. Pero no es despectivo, y saben ellos cuándo es despectivo o cuándo no. Pero en el caso este negro estebanico es sin duda el primer afroamericano, porque es el primero que va allí. El primero. Estos 4 llegan a Malado y sobreviven prácticamente ellos. Se quedó uno atrás que se había casado, no se supo más de él, con una india, y cruzan todo lo que es el sur, desde Florida, por lo que son, pues ahora deben ser 6 o 7 estados norteamericanos, hasta llegar a Nuevo México. Y luego bajar de Nuevo México, ellos cruzan el Río Grande ya y se meten en lo que es ahora México, ¿no? Es ahora la frontera. Y ellos ahí ya han establecido contacto con Sioux,
con los que pasan un año, con comanches, que luego iba a ser la nación más poderosa, con apaches, que ya cultiva el maíz. Él va buscando todo el rato el camino del maíz. Y va hacia el oeste, porque sabe que ahí se va a encontrar de nuevo con los castellanos. Y llega a las islas, a la ciudad de Paquimé, que dio lugar al mito de las 7 ciudades de Cíbola, porque fue una ciudad, tenía acequias, tenía palacios. 50 años después de pasar por él, pasó por ahí Obregón, un conquistador español que corrió toda esa zona, y es cuando él ve a los indios pueblo. Los indios pueblo los considera también, los ve en un estado de civilización que clama y dice que si se les tratara bien, según las leyes de la corona y las de Dios, serían los mejores súbditos de su majestad y los mejores católicos. Se va a llevar el disgusto de saber a nada que un conquistador español, y para mi desdicha, paisano mío de Guadalajara, el fundador de Guadalajara, Nuño Beltrán de Guzmán, que fue un bicharraco de lo peor, las leyes de la corona estaban muy bien, pero luego había que cumplirlas. Y la manera de incumplirlas mejor que encontraban los auténticos canallas era, si había indios sublevados contra la corona, entonces eran enemigos. Entonces se podía combatir a ellos y se les podía cautivar. Pues para Beltrán Nuño de Guzmán, para todos los indios eran alzados. Les ponía el hierro de la esclavitud y a venderlos. Hombre, la verdad es que hay que poner en honor a Cabeza de Vaca, que lo denunció, porque cuando llega, Cabeza de Vaca empieza solo, desnudo, prisionero, huyendo, acaba siendo el gran chamán de los indios de toda esa zona. Y acaba convirtiéndose en alguien que iba de tribu en tribu buscando su camino, pero a la tribu que lo entregaba a otra tribu, la tribu al que se lo entregaban, tenía que darle tal cantidad de regalos y de cosas que se arruinaba a la anterior, porque era el gran chamán blanco. ¿Por qué? Primero, como te digo, hablaba un montón de lenguas indígenas. En los años de cautiverio, antes de iniciar la huida, desde que él empieza esa aventura, hasta que pasan 9 años largos. Muchos de ellos ya haciendo esa inmensa travesía. Y llega... ¿Y por qué esa fama? Bueno, era curandero. Bueno, se hace curandero. Tú imagínate si un tipo de estos que tenía barba y tal, y que además venían ¿de dónde? Pues querían, de todo saber. Solo con elevar los brazos y rezar un Padre Nuestro en latín, eso tenía que ser un poco tal. Pero Cabeza de Vaca, que había combatido también en las guerras de Italia, de hecho fue alférez en la Gaeta, en la gran fortaleza que había tomado el gran capitán y que era la llave del reino de Nápoles, y en la guerra de las comunidades, pero él quería a toda costa irse a América. ¿Por qué se quería ir a América? Primero porque se querían ir todos, pero él tenía una razón más. Él era hijo de un señor llamado Pedro Vera, que tiene mucho que ver con algo que hemos hablado antes hace muy rato, con Canarias. Fue el primer gran gobernador de Gran Canaria, y junto con el que luego lo sería Tenerife, Hernández de Lugo. A la ha salvado del asedio de los indios sublevados que han matado a su marido, el padre el abuelo de Cabeza de Vaca. Pero han aprisionado indios y los vende, y por eso pierde la gracia a la corona, que le quitan el cargo de gobernador de Gran Canaria y se va a llevar muy mal. Es su abuelo, pero tiene muy poco trato con él y se muere también muy pronto, cuando él es muy niño, y se queda huérfano de padre y de madre. Su madre es una cabeza de vaca, su tía es una cabeza de vaca. Y su abuelo se casa con otra cabeza de vaca, que no tiene sanguíneamente que ver, pero él se cría con los cabeza de vaca. Y firmará Álvar, Nuño, no sé por qué Núñez,
Cabeza de Vaca, pero quita el apellido Vera. ¿Por qué? Porque él se ha criado con los Cabeza de Vaca, con su tía, con su abuela, y además de eso, su tío es Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla y de la casa de los Medina Sidonia. ¿Qué sucede? Algo increíble. Cuando Obando se carga en Acaona, eso llega a la corona y los reyes quieren quitarle la gobernación a Obando, y de hecho se la quitan y mandan a Pedro de Estopiñán para allá. Pero cuando Pedro Estopiñán está creando la flota para irse, va a Guadalupe, que es lo que se hacía, al monasterio de Guadalupe, a rendirle, pedirle protección a la Virgen de Guadalupe, que por eso es la gran de las Américas, sobre todo de México. Llega a embarcar y se muere. Se muere de una enfermedad que le da y tal. Y no puede embarcar y por eso siguió Obando más tiempo. Las ganas de este es de ir donde su tío no pudo ir, que para él ha sido como su padre. Y cuando va en la segunda expedición, que no se cuenta en este libro, que es cuando él descubre el Iguazú y sigue defendiendo de tal manera a los indígenas que los capitanes españoles se sublevan porque les acusa de maltrato a los indios y sobre todo a las indias guaraníes, que lo mandan para España metido en cadenas. Los propios capitanes españoles. El fundador de Asunción, Irala, un descendiente suyo, fue presidente de Iberia. Hace nada. Irala es el que fundador de Asunción. Bueno, Cabeza de Vaca, como ves, siempre tiene una mirada que va un poco más allá de la de otros. Tal. Su libro es de una enorme comprensión de los indígenas. Lo mismo los pone a parir cuando tiene por qué, que ves sus valores. Por ejemplo, se sorprende de su cariño por sus hijos, de su capacidad de resistencia, tal, de lo buenos que son en la guerra. O sea, los valores de los constata. Y esa mirada es la que a mí aparte de esa inmensa epopeya, porque él luego sigue de Nuevo México, yo creo que cruza y va a la Sierra Madre Occidental, y por ahí es por donde él se deja caer hacia el mar, por lo que es divisadero, que se llama la Barranca del Cobre, que se baja a territorio huichol, que ya está en el Pacífico. Hay gente que dice que no vio el Pacífico. La idea que nosotros teníamos era que sí, que baja ahí, y es ahí, en esa zona costera, donde ya ve, bueno, aparece Castillo, el capitán Castillo, que es su mejor amigo, enloquecido tal, porque lleva una hebilla en la mano. ¿Por qué? Pues porque eso no lo podían hacer los indios. Había encontrado una hebilla de cualquier cinturón o de cualquier cincha que era castellana. Sabía que estaban los suyos de allí y van ya a buscarlos, suben, tiran hacia abajo de nuevo, y es cuando se topan con las tropas del bueno del cabronazo de Nuño Beltrán de Guzmán, o Beltrán Nuño de Guzmán, que intenta aprisionar a sus indios. Y Cabeza de Vaca, que lo impide, allá salen huyendo, se da cuenta que este empieza a estar bajo la lupa de la corona y del virrey nuevo que acaba de llegar, que no es otro que un Mendoza. Antonio de Mendoza es el primer virrey de la Nueva España. Ha vuelto Cortés, pero no le han dado el virreinato. Le han dado el título de marqués de Oaxaca, de Oaxaca, es que pronunciado así. Pero, y es un poderosísimo, claro, pero el virrey es Antonio de Mendoza, que son los que van a detener, finalmente. Bueno, el Nuño Beltrán, ese le tenía un miedo a Cortés porque sabía que le había hecho picias y efectivamente lo denunciaron y al final lo procesaron. Beltrán Nuño de Guzmán, lo procesan, lo mandan encadenado a España y muere preso en Torrejón de Velasco. Porque los juicios de la corona eran, y la prueba es cuyo padre había sido corregidor de Guadalajara, no era un don nadie, pues esa era la corona española. Y
todo aquel peripecia llegada allí lo despacha Cabeza de Vaca en 2 líneas. Dice que finalmente llegaron a la Ciudad de México y los recibió el visorrey, que era Antonio de Mendoza, y el marqués. El marqués no es otro que tal. Y que los invitaron a los toros porque era el día de Santiago y la fiesta nacional de España. Que una pregunta, Antonio. Después de este viaje que hemos hecho, ¿cómo ves tú el futuro de la hispanidad? El que ellos quieran, pero mejor va yendo ahora, después de 200 años, que aquellas gentes que se consideran, fíjate, en la Constitución de 1812, el primer artículo dice quiénes son españoles. Son los ciudadanos, los españoles, ciudadanos de ambos hemisferios. O sea, han tenido consideración de ser ciudadanos de ambos hemisferios y españoles. Hispanos ahora, perfecto. Si en un momento determinado tendieran más que a lo que han tendido, que es a deshacerse en no sé cuántos cachos más, intentaran volver a una idea hispana, de conjunción hispana, no les vendría mal. Lo veo imposible. Desde luego, para nada. Luego, el hecho de no solo renunciar, que es irrenunciable, sino satanizar lo que es parte de sí mismos, que es el elemento hispano, español, eso es otra estupidez absoluta. Porque verás, al norte de Río Grande, la población indígena y mestiza es del 1,1%. Al sur de Río Grande tiene ratios de 90 y tantos %, México 92, 97, 80 y tantos, tal. Hay 2 países que flojean, Chile, con solo un 10, y Argentina, que tiene casi lo mismo que Estados Unidos. ¿Por qué? Por el exterminio de los indios patagónicos por parte de Chile y de Argentina, sobre todo, cuando ya eran república. Cuando se hicieron edictos, que esas sí que son vergüenza a la humanidad, ya en el siglo XIX y casi en el XX, diciendo, como decía el presidente Sarmiento, Grande Avenida, hay que exterminar a todos estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños y hasta el más pequeño, porque son incompatibles con la civilización. Eso está, un edicto publicado y republicado incluso. Eso, y el último exterminio indígena lo hizo Perón, ametrallando con aviones incluso a toda una tribu entera. Pero, ya sabes, los malos nosotros. Yo de todas las maneras dejaría todas estas cosas y me centraría en lo positivo, en lograr las vías más posibles de acuerdo, de puentes, de olvidarnos de estupideces y de tirarnos cosas a la cara y pensar simplemente en futuro. Dejar ya de echar las culpas del pasado cuando el pasado es mutuo y común, de ellos y nuestro. E intentar por todos los medios crear allí, ante todo, una potencia hispanoamericana que bien pudiera plantar cara, si estuviera, ya no te digo unida, pero por lo menos trabajando en una misma dirección sobre esto, ¿no? Sobre lo que fue aquel no gran imperio, y no se puede mirar así, ni se debe, por supuesto. Pero para tener ese peso enorme dentro del conjunto de las naciones y de toda Sudamérica y Centroamérica. Es que lo podría tener y no lo tiene. A lo mejor sale algún día alguien que tiene la inteligencia suficiente para no estar enseñando en las escuelas que somos algo así como el pecado original de no sé qué. Pero tengo muy pocas esperanzas. Para terminar, esto se llama morir de éxito y a todo el mundo le pregunto ¿qué es el éxito para él? ¿Qué es el éxito para ti, Antonio? Para mí, es que es un concepto que no lo tengo. O sea, verás, a mí me alegra mucho cuando un libro mío llega a la gente, aunque no sea un bestseller, pero que haya logrado transmitir algo.
cuando en un momento determinado todo lo que está siendo este planteamiento, yo fundé Escritores con la Historia, he sido su director, su presidente 8 años, ahora soy presidente de honor porque no podía estar violando los propios estatutos, eso que lo haga Sánchez. Pero te quiero decir que a mí me apasiona el vivir cada día teniendo como una meta de esfuerzo cada día. El lograr culminar un libro, ahora he sacado España traicionada, que es un ensayo, sí que se habla incluso de esto, de qué manera estamos satanizando nuestra propia historia, insultando a nuestros propios abuelos, pero a veces me deprimo, me da un bajón, que se dice ahora, pero salgo a flote porque para mí la vida ha sido siempre el mirar el hoy con ganas y mirar el futuro, aunque no lo vea, aunque lo vea negro, intentar hacer algo porque sea algo menos negro, y si ya es gris, a ver si se le puede buscar un tono alegre. Me da igual el color, pero alegre, y los hay muchos. No os voy a decir ningún color porque sería una estupidez y algunos pueden decir que este es de unos y de los otros. No, simplemente un cielo limpio. Antonio, muchas gracias por abrirnos tu casa y lo mismo te decimos, es tu casa la nuestra. Un placer.